Continuamos con el examen de sistemas materiales. En el anterior vídeo hemos realizado las 3 primeras preguntas de un cómputo global de 8. Continuamos y vamos por el ejercicio 4. Consta de un ejercicio de leyes de los gases. Tenemos 200 centímetros cúbicos de aire encerrado a una presión de 1,5 atmósferas, manteniendo constante la temperatura. La magnitud que sea constante nos va a indicar qué ley debemos utilizar. Recordad que había 3 leyes: ley de Boyle, Gay-Lussac y ley de Charles, según la temperatura, la presión o el volumen fueran constantes. En nuestro caso, como la temperatura es constante, utilizamos la ley de Boyle, que dice que en una masa de gas a temperatura constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Calcula la presión que sufrirá el recipiente si el volumen varía hasta 2 decímetros cúbicos. La primera pregunta es saber qué ley debemos utilizar. En este caso, ley de Boyle. Lo segundo es el tema de las unidades. Las dos magnitudes deben ir siempre en la misma unidad. Nos da igual que vayan en centímetros cúbicos o en decímetros cúbicos, pues a la hora de hacer el cálculo vamos a obtener el mismo resultado. Por comodidad, vamos a pasar los decímetros cúbicos a centímetros cúbicos. Realizamos el pertinente cálculo. Y obtenemos este resultado. Siguiente ejercicio. Calcula el volumen de una roca sabiendo su densidad y su masa. Masa 4,2 kilogramos y densidad 2 gramos centímetro cúbico. Recordar que el volumen se definía como la masa partió la densidad. En estos ejercicios resulta siempre útil utilizar las unidades tal cual aparezcan en la densidad. Por lo tanto, la masa la expresaremos en gramos y el volumen en centímetro cúbico. Por lo tanto, estos kilogramos habrá que convertirlos en gramos. Colocamos los datos. Y obtendremos un volumen de 2100 centímetros cúbicos. Ejercicio 6. También de leyes de los gases. Tenemos una masa gaseosa de 50 grados centígrados. Ejerce una presión de 18 atmósferas. Si se mantiene constante el volumen, en este caso nos dice qué ley debemos utilizar. Recordad que las 3, Boyle, Charles y Gay-Lussac, en este caso cuando el volumen es constante, es la ley de Gay-Lussac, según la cual en una masa de gas a volumen constante la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Nos pide qué aumento de presión sufrió el gas al ser calentado a 90. Siempre que utilizamos la temperatura debe ir siempre en grados Kelvin. Por lo tanto, hay que sumarle 273 a cada uno de los dos para expresar el resultado en grados Kelvin. Insistimos en este concepto, debe ir siempre en grados Kelvin. Utilizamos la expresión matemática y desarrollamos. Puesto que el ejercicio nos pide qué aumento de presión sufrió, el aumento de presión o diferencia de presión será la presión final menos la presión inicial.
obteniendo este resultado. Este ejercicio es un ejercicio muy sencillo, simplemente hay que indicar el nombre de cambio de estado de cada uno de los estados que se sitúan. Recordar los diferentes cambios de estado, de sólido a líquido, de gas a sólido, de líquido a gas y de gas a líquido. De sólido a líquido sería el cambio de fusión. De gas a sólido, la sublimación inversa. De líquido a gas, condensación. Y de gas a líquido, en este caso sería condensación. Y de líquido a gas, perdonar el error, evaporación. Ebullición. Recordar que evaporación y ebullición no es el mismo concepto. Y última pregunta es una pregunta teórica. Explica cómo se produce un cambio de estado basándote en la teoría cinético-molecular, justificando si varía o no la temperatura y por qué. Hay varias formas de explicarlo y una es la siguiente. Durante un cambio de estado, como por ejemplo paso del agua líquida a agua gas, la energía que suministramos la aprovechan las moléculas para separarse unas de otras y no para aumentar su vibración, por lo que no aumentará la temperatura. Cuando todas las moléculas ya estén en su nuevo estado, entonces se producirá un aumento de la temperatura, pues las moléculas comenzarán a aumentar su vibración. Es decir, un cambio de temperatura y cambio de estado son dos cambios físicos que no ocurren simultáneamente, aunque a veces nos parezca lo contrario.